toda carga. Entrégale al Señor cualquier carga en esta hora que traigas en tu corazón. Dile: toda carga delante de ti, para que tu gracia me sostenga, tu gracia me bendiga, tu gracia me ministre. En el nombre de Jesús, recibo la unción de tu Espíritu en esta hora, en el nombre de Cristo. Y dile al Señor: abro mi mente, abro mi corazón, abro mi espíritu a la enseñanza de tu palabra, a lo que tú quieres ministrar, a todo aquello que estamos aprendiendo. Dile al Señor: a todo aquello que yo estoy aprendiendo, repasando, reafirmando, conociendo como algo nuevo en mi vida, o recapitulando, retomando, revisando lo que está en tu palabra, que me edifica, por cuanto la escucho, la entiendo, la comprendo, Señor, la medito y la puedo poner por obra por tu Espíritu Santo. En el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos. Gracias, bendito Dios, por los que vienen en camino. Los bendecimos, oramos, Señor, para que sus pasos puedan ser agilizados. Y gracias por este tiempo que vamos a tener en comunión como hermanos, en presencia tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos nuestro lugar, por favor. Bien. La idea no es correr, pero tenemos que cumplir un itinerario. Entonces, hace 8 días estuvimos tocando el primer tema. Quiero confirmar si se está grabando. Estamos grabando ahora. Voy a usar el micrófono, no necesariamente porque el sonido sea bajo, sino porque lo estamos grabando. Hay algunas personas en el exterior especialmente que van a estar escuchando estas enseñanzas, así que necesitamos tenerlas registradas. Bien, hace 8 días estuvimos hablando acerca del primer aspecto que vamos a tocar, que hemos estado tocando en el centro de crecimiento. Yo quisiera saber si alguno recuerda cuál fue la enseñanza que tuvimos hace 8 días. Si tomaron nota, pudieron mirar los apuntes o recuerdan, de acuerdo con lo que hablamos hace 8 días, qué fue el tema que comenzamos a tocar. ¿Alguno recuerda el título primero de esa primera enseñanza, el título general de esa primera enseñanza? Revisen sus apuntes ahí con calmita. Revísenlos. No. ¿Cómo ser parte? Correcto, ese es el título de toda la enseñanza, el título general. Pero hiciste la tarea, Amandita, muy bien. Entonces, ese fue el título, correcto. ¿Y qué cosas vimos que recordemos que son importantes? Hablamos de algunos puntos importantes, a ver. Nos une nuestra salvación, ese fue un punto. Bueno, antes de eso, ¿qué es importante tener en cuenta? Como iglesia somos ¿qué? Ok, somos una familia. Ustedes recuerdan que hablamos de por lo menos 4 aspectos que tienen que ver con lo que es la iglesia de Cristo, que inclusive hubo el chiste de Jorgito: pastor, dejémoslo en 4. ¿Ustedes recuerdan? Porque eran 5 y yo recordé apenas 4. Pero la iglesia de Cristo es un ¿qué? Una familia. ¿Es un qué? ¿Qué más es? Es la familia de Dios. También es un ¿qué? Está compuesto por ovejas, entonces es un ¿qué? Ya lo soplé. Es un rebaño o redil. Es también ¿qué? Un ¿qué? Si Cristo es la cabeza, la iglesia es un ¿qué? Un cuerpo. También ¿qué es? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo, ¿cierto? Entonces, la iglesia es una familia, la iglesia es un rebaño o redil, la iglesia es un pueblo, la iglesia es un cuerpo.
porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Listo? ¿Qué más aprendimos hace 8 días o repasamos hace 8 días? ¿Alguien que me quiera recordar? Ahora sí, tú habías comenzado a decir, ok, hay algunas cosas que nos unen. ¿Cuáles son esas cosas que nos unen? Dime una. Nuestra salvación en primer lugar, ese es otro aspecto, pero nuestra salvación nos une. ¿Por qué nos une nuestra salvación? No, esa es otra cosa. Nos une nuestra salvación porque la salvación nos hace ¿qué? Salvos y ¿qué más? Hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, entre nosotros somos ¿qué? Hermanos, ¿cierto? Entonces eso nos une. En una familia el ser hijos de un mismo padre nos une, de una misma madre nos une. Claro que sí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos une? De acuerdo con lo que vimos hace 8 días. ¿La qué? Revisemos. Hablamos de 4 cosas que nos unen. Nuestra declaración, declaración de principios. Hoy no vamos a hablar todavía de ese punto que nos correspondía a la clase de hoy, pero para poder terminar la clase de hace 8 días vamos a tocar el último punto de esto, pero la declaración. ¿Qué más vimos que nos unía? La estrategia, correcto, o sea, la manera en que vamos a desarrollar lo que Dios nos dijo que teníamos que desarrollar, ¿verdad? La estructura, muy bien. Entonces, esas cosas nos unen. Eso significa que tenemos que conocerlas y tenemos que entenderlas. Yo quiero felicitarlos por haber tomado el reto de formar parte del centro de crecimiento, porque yo les dije algo hace 8 días, ustedes son pioneros, aquel que decidió estar en el centro de crecimiento va a tener adelante muchas cosas, porque va a tener el entendimiento y el conocimiento claro de qué somos, quiénes somos y para dónde vamos. Entonces podemos formar parte de una familia bien compuesta. Ahora, lo importante es que esto lo podamos transmitir y que podamos motivar también en lo sucesivo a que se involucren en el centro de crecimiento todos y cada uno. Bien, ¿qué más vimos acerca de cómo formar parte de la familia de Dios? La estrategia, ¿correcto? Ah, ok, ¿cómo se llama eso? Sí, ¿y cómo lo denominamos hace 8 días? El propósito, correcto, el propósito. ¿Listo? Bien, ok. Acerca de la salvación, ¿qué recordamos? ¿Qué vimos acerca de la salvación? Toquemos algunos puntos que son importantes acerca de la salvación. ¿Quién recuerda algo de lo que hablamos? Bueno, cuando formamos parte como miembros de una iglesia activos, tenemos compromiso. Pero claro, el primer paso es la salvación, ¿cierto? El primer paso para llegar a ser parte de es la salvación. Ese es el primer paso. Porque nadie puede formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, o del rebaño del Señor, o del pueblo de Dios, si no es hijo de Dios. O sea, el primer paso es la salvación. Así que ese es un punto importante. Pero también hay otros aspectos que nos llevan al compromiso. Ok, el bautismo, que es la comunión. El bautismo nos involucra dentro de la comunión del cuerpo de Cristo. Y otra cosa mencionaron por aquí, la cena del Señor. Son mandamientos del Señor que debemos observar. Yo quiero hacer una pregunta aquí antes de continuar con el repaso. ¿Alguno de los que está aquí aún no se ha bautizado en agua? Levánteme su mano. Ok, listo. Entonces, algo que tenemos que hacer este semestre y vamos a programarlo. Pastor Albita, tú me lo escribes ahí, porfa, para dentro de nuestras reuniones poderlo contemplar. ¿Cuándo vamos a hacer el bautizo? Puede ser que lo hagamos, lo podemos hacer si queremos en el río Magdalena. Nos podemos ir hasta Israel, hasta la Tierra Santa, pero en un momento dado, ¿aquí hay alguien que se haya bautizado en una pila?
¿Hay alguien que se haya bautizado dentro de un tanque? Ok. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del bautismo. Bien, pero el bautismo es una práctica de obediencia y ahora vamos a ver un poquito los detalles. ¿Qué recordamos acerca de la salvación? Quiero que me digan 2 o 3 cosas que saben ustedes que son importantes y que tienen que ver con la salvación para que lo tengamos muy claro. Ok, debemos predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la razón por la que estamos sobre la tierra? Una de las razones es compartir las buenas nuevas de salvación. Si tú fuiste salvo, es para que otros también sean salvos a través de ti. ¿Qué más aprendimos acerca de la salvación? Muy interesante, muy importante. La salvación no consiste en que yo venga a la iglesia. La salvación no consiste en que yo me haya matriculado en un centro cristiano. La salvación no consiste en que yo siga una serie de ritos o actos religiosos. La salvación no consiste tampoco en que yo sea muy espiritual, con unas comillas, porque lea la Biblia y la esté memorizando, porque inclusive ore mucho. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Será que hay alguien que no conozca a Dios que puede orar? Antes de ser salvo, ¿alguno de ustedes oraba a Dios? ¿Orábamos a Dios? La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Es verdad? Así que el hecho de que Dios nos ame, el hecho de que Dios conteste nuestras oraciones, no significa que seamos salvos. Debe haber una evidencia de que somos salvos, pero hay varios aspectos que nos muestran la evidencia de que hay salvación en nuestras vidas. Quisiera que alguno me compartiera al menos un aspecto que muestra el hecho de que somos salvos. Frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 5. El apóstol lo habla en muchas ocasiones, el Señor Jesucristo lo menciona, y en los evangelios Juan el Bautista hace una expresión, habla a los fariseos y les dice: muestren frutos dignos de arrepentimiento. Si lo vemos en una versión más popular, más clara de entender, como por ejemplo la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ustedes tienen que mostrar con su vida si en realidad han creído o no. Ahora, dijimos algo, el arrepentimiento es un acto de decisión, pero el arrepentimiento también, ¿qué es? El arrepentimiento es algo que Dios te concede. La Biblia dice que Dios concedió a Israel arrepentimiento y que Dios concedió también a los gentiles arrepentimiento. O sea que tenemos que clamar a Dios para que Dios nos conceda arrepentimiento. Entonces aquí quiero hacer este comentario, especialmente tal vez para los que caminamos con Dios hace muchos años. A nosotros nos enseñaron que cuando predicáramos el evangelio teníamos que llevar a la gente a que hiciera una oración de fe. ¿Alguien le enseñaron eso cuando aprendieron evangelismo? ¿Sí? Debemos llevar a la persona a que haga una oración de fe. Bueno, si esa oración de fe no va acompañada realmente con un verdadero arrepentimiento, esas palabras se las lleva el viento. Porque no es solamente porque tú hagas una oración. Tenemos que mirar varios de los pasajes de la Escritura que nos hablan acerca de la salvación. Hay varios. Uno está en Romanos que dice, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces confesar a Cristo después de haber creído. Hay otro pasaje que dice que a los que le recibieron Dios le dio la potestad, refiriéndose a Jesús, de ser hechos hijos de Dios. Hay otro pasaje que está en Juan capítulo 3 que le dice el Señor, ese está en Juan 3:16, pero en Juan 3 los primeros versículos, le dice el Señor a Nicodemo que ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces todas esas cosas juntas forman parte de lo que es la salvación. Pero hay otros pasajes en donde Juan el Bautista le dice: arrepiéntanse y reciban el evangelio. Entonces, ¿qué características, qué cosas se deben dar en una vida de una persona para que realmente sepamos si es salvo? Debe haber arrepentimiento, debe haber confesión de pecados, debe haber confesión de que Cristo es el Señor, se debe creer en el corazón, debemos tener
frutos dignos de arrepentimiento, y eso implica que hay un estilo de vida distinto, no por esfuerzo del hombre, sino por intervención de Dios. Si realmente Dios produjo en ti un nuevo nacimiento, eres una persona distinta. Si no, lo único que está pasando es que conoces cosas buenas y bonitas de la Biblia, te encantan, amas o crees amar a Dios y estás buscando su voluntad en tu fuerza, pero sigues siendo la misma persona, esforzándote por ser mejor. Si somos así, no hay diferencia con la gente que no conoce a Dios, porque hay gente que no conoce a Dios que entre grandes comillas, pongámoslo entre grandes comillas, es buena. ¿Ustedes han visto gente que entre comillas es buena, que no conoce a Dios? Denme un ejemplo, de pronto figuras públicas, ¿por qué no? La Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién te garantiza que ella nació de nuevo? Yo no sé si nació de nuevo o no. Lo que sí sé es que fue una mujer que hizo grandes cosas por mucha gente. Pero eso no es garantía de que era porque había una nueva creación en ella, sino porque sencillamente le gustaba hacer buenas cosas. ¿Me explico? Esto es muy importante que lo tengamos muy claro. La salvación lo que produce en nosotros es una nueva creación, y si hay una nueva creación hay una evidencia de que nacimos de nuevo. Ahora, aquel que nace de nuevo no es que se convierta en una persona perfecta, no. Aquel que nace de nuevo obtiene una nueva naturaleza, pero está en proceso de redención. Está en proceso de redención. ¿Qué significa eso? Su espíritu es salvo para el día de Cristo, su alma está en proceso de redención, al igual que su cuerpo. ¿Podemos pecar en el alma siendo salvos? ¿Cómo pecamos en el alma siendo salvos? Dígame un pecado del alma. La mente, porque la escritura nos deja ver que el alma es pensamientos, decisiones y emociones. Entonces, si tenemos un mal pensamiento, estaríamos pecando en nuestra alma, ¿cierto? ¿Cómo más podemos pecar en el alma? Tomando malas decisiones, porque es la parte de la capacidad de decidir, también es el alma. ¿Cómo más podemos pecar en el alma? Con la ira, porque la ira es una emoción, es un sentimiento negativo que busca hacer daño al otro, y de hecho nos hace daño a cada uno, al que tenga ira. ¿De qué otra manera podemos pecar en el alma? Claro, todo ese tipo de sentimientos que llevan a decisiones de dañar y de destruir y de acabar con la paz de alguien, pues son pecados en el alma. ¿Alguien me quiere decir si alguien puede pecar en el cuerpo? ¿Qué pecado sería en el cuerpo? Bueno, cuando uno se autolastima, que eso puede ser también en el alma, pero sí, claro, es una decisión, pero es en el cuerpo. ¿Qué más? Bueno, tatuándose, sí, de pronto cercenando su piel. ¿Cómo más? Fornicando, la Biblia dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y el cuerpo es qué? El templo del Espíritu Santo. Si tú naciste de nuevo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que hay pecados en el cuerpo, hay pecados en el alma y podría haber pecados espirituales. Pero en donde mora, en donde habita, en donde vive el Espíritu Santo es en nuestro espíritu. Si nacimos de nuevo, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. ¿Cómo lograr, por la gracia de Dios, vivir una vida que agrade a Dios? Lo hacemos cuando nuestro espíritu lo ponemos bajo la sujeción del Espíritu Santo. Si yo rindo mi espíritu al Espíritu Santo, entonces estoy bajo la sujeción del Espíritu Santo. Mi espíritu entonces le da cobijo a mi alma y mi alma a mi cuerpo. Si yo soy una persona espiritual, tengo comunión con el Espíritu Santo. Entonces mi espíritu va a transmitir a mi mente pensamientos adecuados. Mi espíritu va a transmitir a mi capacidad de decidir las decisiones correctas. Mi espíritu va a transmitir a mi alma los sentimientos que son adecuados. Entonces mi espíritu está gobernando mi alma. Y si mi espíritu gobierna mi alma va a gobernar correctamente mi cuerpo. Desde mi alma yo le ordeno a mi cuerpo. Si yo estoy concibiendo en mi mente
alma. En mi mente, que es alma. Pensamientos de fornicación, yo le voy a ordenar a mi cuerpo que fornique. Entonces, ¿cuál es el orden? El Padre, el Hijo, el Espíritu, mi alma y mi cuerpo. ¿Me explico? ¿Cómo puedo yo tener acciones que agraden a Dios cuando yo no estoy sujeto a mi alma? ¿Cuál es el peligro de los cristianos en la mayoría de los casos? Vivimos almáticamente. Vivimos por emociones y sentimientos. He escuchado que personas dicen, no vuelvo a la iglesia porque ya no siento nada. Estás fallando porque estás dependiendo de lo que sientes, de tus emociones, de tus experiencias físicas. La presencia de Dios no implica emociones ni experiencias. La presencia de Dios está porque Dios dijo, aunque yo puedo sentir, gloria a Dios si siento. ¿Cuántos alguna vez han sentido la presencia de Dios? Levánteme su mano. ¿Han sentido la presencia? Podemos sentir la presencia, pero ninguna parte en la Biblia dice que si no siento la presencia no está. No, ¿qué dice la Biblia? Si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué dice la Biblia? Donde adoramos al Señor se manifiesta la plenitud de la presencia de Dios. Pero la presencia no son sentimientos ni emociones. Si alguna persona, algún creyente o alguna persona que no cree, pero de pronto algún creyente te dice, es que el último domingo me parece que no estaba el Espíritu Santo porque no se sentía nada. ¿Tú qué le vas a decir? Gloria a Dios cuando sientes, pero el Espíritu Santo está no porque tú sientas, porque el Espíritu es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren. El Espíritu Santo no es emociones, ni se mueve por emociones. Entonces, a veces podemos ministrar el poder de Dios y podemos sentir, y eso es lícito, es permitido y muchas veces es propiciado por Dios. Si yo oro y pongo las manos sobre Gladysita y ella comienza a sentir calor en su cuerpo, eso es de Dios. Pero ¿qué pasaría el día que yo oro y Gladysita dice, pastor, esta vez no estaba el Espíritu Santo porque es que no sentí nada? ¿Cuál sería la respuesta correcta a eso? Porque es que entre otras cosas, la Biblia no nos muestra muchas cosas que podemos experimentar como algo importante. Por ejemplo, si tú escudriñas la Biblia, no vas a encontrar pasajes que muestren que uno puede caer en el Espíritu, no son muchos. Habrá un pasaje que nos deja ver que es posible que caigamos, pero normalmente caigamos postrados. Entonces, si yo fundamento mi doctrina del poder y la presencia de Dios en que me caiga, pues no estoy fundamentado realmente en la Escritura. Quiero decirles esto aquí. Yo voy a estar hablando la próxima semana de esto un poquito más, pero me anticipo un poco. Las experiencias, es decir, lo que realmente es bíblico está enfatizado en las Sagradas Escrituras. El método que el Señor Jesucristo usó y el método que usaron los antiguos hebreos en el Antiguo Testamento para enseñar fue el método de la repetición. ¿Qué método? El de la repetición. Es un método que usan los pedagogos. ¿Alguno aquí ha sido maestro alguna vez? En un colegio, en una institución académica de educación primaria, elemental o secundaria, o ¿ninguno? Bueno, ¿alguno ha enseñado a alguien informalmente? Dime. A tus hijas. Bueno, cuando tú quieres enseñarle, voy a poner este ejemplo. Tú le estás enseñando a Valentina a que tienda su cama. ¿Fue suficiente con que tú se lo dijeras una sola vez en la vida y ella ya lo hace? No. ¿Hay cosas que tú tuviste que enseñarle más de una vez? Por ejemplo, a Laurita, ¿qué le enseñaste más de una vez? Que ya lo haya aprendido. Que ponga las cosas en su lugar. Organizar su ropa. ¿A qué? Hablar. ¿Qué hiciste? Al baño. Entonces, tú la primera vez le dijiste, ven nena, te voy a enseñar cómo se entra al baño. Y le indicaste y ya después ella empezó. No.
El método que usa la escritura es la repetición. Por eso el apóstol dice un pasaje que ustedes saben que a mí me gusta mucho. A mí no me es molesto, ¿qué? Escribirles, dice el apóstol, las mismas cosas, y para ustedes es ¿qué? Seguro. Hay personas que les molesta escuchar más de una vez una instrucción, o hay personas que les molesta decir más de una vez una instrucción. Yo no soy de esas personas. Yo no tengo problema en repetir y repetir. Y de pronto puedo estar predicando y repito y repito. Pero me encanta ver en la escritura cómo el Señor Jesucristo repitió y repitió en un mismo pasaje. Por ejemplo, cuando Él enseñó acerca del perdón. Y perdona, y perdona, y perdona. Sí, Señor, ya dijiste que perdonara, está bien, ya. Pero y vuelve y dice, y perdona. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que no está enfatizado en la Biblia, porque se repite muchas veces, no es tan importante. No es que no sea importante, pero no es tan importante. Una de las cosas que más se repite en la Biblia es que la salvación es un regalo, que la salvación es por gracia, que la salvación es por la fe, que la salvación depende de Cristo, que somos salvos a través de la obra de Cristo en la cruz, que la sangre de Cristo nos limpia, porque es lo más importante para el ser humano. Por eso está enfatizado. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3, cuando el Señor tuvo que sacrificar animales y hubo derramamiento de sangre y cubrió el pecado de Adán y Eva con pieles, hasta el Apocalipsis, cuando dice que el Cordero, a Él sea toda la gloria, el Cordero de Dios inmolado. Toda la Escritura nos habla acerca de la salvación, así que la salvación es muy importante. ¿Me explico? Entonces retomo un poco. Si hablamos de la salvación, tiene que haber frutos evidentes de que tú fuiste salvo. No eres perfecto, dile a tu vecino, no eres perfecto. Pero tu alma está en proceso de redención y tu cuerpo está en proceso de redención. ¿Hay alguno aquí que ya descubrió cuál es la clave para nunca enfermarse? Nos enfermamos. Es más, es probable que antes de morir, a menos que el Señor venga antes, pues tengamos un deterioro, sea lento o sea rápido, hasta que nuestro cuerpo deje de funcionar. Y en algún momento, a menos de que Cristo venga por nosotros, nuestro corazón va a dejar de latir. Y ahí no vale nada de que alguien venga y ore en el nombre de Jesús, a no ser que Dios quiera hacer un milagro de resurrección, que lo puede hacer. Pero si ya llegó el tiempo en el cual tú tienes que partir de este mundo, vas a partir. Mientras ese tiempo llega, puedes estar expuesto a la enfermedad. El asunto no es que la enfermedad sea voluntad de Dios, porque la Biblia dice que podemos orar por los enfermos y los enfermos se sanan, pero tenemos esa debilidad. Tenemos otras debilidades en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, porque todavía no hemos sido redimidos 100% en nuestra alma. ¿Me explico? Nuestro cuerpo no es redimido totalmente, nuestra alma no es redimida totalmente, pero nuestro espíritu ya está unido al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, ¿podemos pecar? No digo en el sentido de que sea lícito pecar, sino ¿pecamos? Sí, probablemente pecamos. Pero debe haber una evidencia. Entonces, volvamos al punto. Alguien que me diga cómo sabemos si somos salvos o no, cómo sabemos si hemos nacido de nuevo o no. Lo expliqué hace 8 días y lo he explicado en algunos otros espacios en la iglesia. ¿Cómo sabemos si somos salvos? ¿Cómo sabes tú si eres salvo? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí. ¿De qué otra manera? Ya lo mencionamos, debe haber ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, nuestra vida debe mostrar que nos arrepentimos y que Dios nos hizo nacer de nuevo. Si eso es así y si tú eres una nueva criatura, en algún aspecto de tu vida tiene que haberse evidenciado un poder sobrenatural de Dios para dejar algo que tú no podías dejar en el pasado por tu propia fuerza. Y ese es el ejercicio que yo siempre pido que hagan. Revisen su vida y miren qué área de su vida que en el pasado era imposible que pudieran gobernar para bien, hoy el Espíritu Santo la gobierna sobrenaturalmente sin que te tengas que esforzar. No estoy diciendo de las cosas en las que te tienes que esforzar, porque las cosas en las que te tienes que esforzar estás en ese proceso de crecimiento y Dios te da la gracia. Pero si naciste de nuevo debe haber una evidencia, algo debe haber sucedido en tu vida que muestre que ahora sí eres una nueva criatura. Entonces yo esperaría que cada uno de ustedes me pudiera decir: pastor, este aspecto de mi vida era debilidad. Cuando nací de nuevo, eso desapareció de mi vida sobrenaturalmente. Eso debería suceder.
Yo hice ese ejercicio el año pasado en el centro de crecimiento y algunos de los muchachos me miraron y dijeron, pastor, no encuentro ninguno. Le dije, bueno, medita, piensa, si no, métete con Dios y pídele al Señor su gracia para ser salvo y nacer de nuevo. Arrepiéntete de todo corazón y pídele al Señor que te conceda el arrepentimiento. Busca la gracia del Señor y busca la salvación, porque tiene que haber una evidencia de que algo sucedió en nuestras vidas. De lo contrario, puede suceder que sencillamente seamos simpatizantes, que nos gusten las cosas de Dios, que conozcamos la Biblia, que vengamos a una iglesia, que participemos de los actos, digamos, de dogmas de fe, pero debe haber una evidencia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tú podrías escribir en una hoja cuál es esa evidencia? Claro. Sí, entonces esa es la manera para llegar a. Pero si yo ya llegué, se evidencia. Lo que tú has dicho es 100% cierto, pero esa es la manera para llegar. Entonces es lo que estaba explicando. ¿Cómo llegar a la salvación? Una manera es confesar con mi boca y creer en el corazón. Recibir al Señor, porque en Juan capítulo 3 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dice también, bueno, nacer de nuevo el agua del Espíritu, eso sí depende de Dios. Pero lo que yo estoy diciendo es, una vez tú hayas hecho eso, tiene que mostrarse que en realidad sucedió. A eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, son dos cosas diferentes. Lo que tú dices es cierto, pero yo de lo que estoy hablando es de lo que pasa después de que tú has hecho una decisión por Cristo. Si en realidad hicimos una decisión de fe y si en realidad nacimos de nuevo, entonces hay evidencias de que eso sucedió. Pongo este ejemplo. Es como si yo voy a comprar una casa. La acción para comprar una casa es tener el dinero, ir a firmar unas escrituras y tener todo notariado, ¿cierto? Notaría y registro. ¿Cómo se evidencia que en realidad yo ya soy dueño de eso? Me puedo pasar a vivir y nadie tiene autoridad para sacarme de allí, porque cuando vengan yo voy a mostrar, miren, estas son las escrituras. Pero entonces, ¿de qué estoy hablando? De la evidencia. La evidencia es que yo me voy a vivir allá. La gente lo ve porque yo me voy a vivir allá. De resto solamente yo lo sé. Si yo firmo una escritura, yo tengo la escritura, la conoce el que me vendió, la conoce el notario y unos funcionarios y nadie más. ¿Cómo sabe la gente si yo soy dueño de eso? Me voy a vivir allá. Y si alguien viene y me dice, usted tiene que salir de aquí porque esto no es suyo, yo le voy a mostrar y mire que sí. Es eso, ¿no? Entonces, la evidencia de que realmente nacimos de nuevo es un cambio en muchos aspectos de nuestra vida, en algunos aspectos de nuestra vida. Listo, pasemos al siguiente punto. Era un recuento y reforcé algunas cosas que son conceptos que debemos tener claros. Vamos a hablar de dos aspectos en esta noche que nos quedaron faltando hace 8 días y tiene que ver con la cena del Señor y el bautismo. Vamos a comenzar por el bautismo. El bautismo. Para los que tienen su material, les recomiendo poder ponerse al día con la pastora Albita para que podamos tener el material, los podamos ir organizando. Bien, ok, allí dice, ¿cuál es el significado del bautismo? Desafortunadamente aquí no tengo la página. Es que no tengo. ¿Tú me puedes facilitar un material, Albita, o me puedes compartir cuál es la página? Porque no tengo aquí numerado. Es la página 7. Alguien que me lea el título que dice la página 7. Préstame el material. ¿Lo necesitas ahora? Es que a veces en el celular no se alcanza a ver todo el contexto. Gracias, Albita. Ok, ¿tú no tienes el que estaba lleno? No, ese no te lo di. Ok, listo, entonces esta es la página 6. Listo. ¿Sí? ¿Estamos en la página 6? Ok. La importancia de ser bautizados. ¿Por qué debo ser bautizado? El primer punto es para seguir un ejemplo que establecido por Jesús, por Jesucristo.
¿Quién se bautizó? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Cristo fue bautizado. Cristo fue bautizado. Entonces dice, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, hay un error ahí, y fue bautizado por Juan en el Jordán, Marcos 1:9. ¿Por qué somos bautizados? Porque Cristo nos dio ejemplo, en el primer lugar. En segundo lugar, porque Cristo fue ¿qué? Bautizado. ¿Sí? Entonces el primer punto es, para seguir el ejemplo establecido por Cristo. El segundo, B, porque Cristo fue bautizado. Dice, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. No, perdón, discúlpenme, aquí estoy cometiendo un error. Porque Cristo, ya les voy a decir. Señora. No, sí, pero espérame un segundito, qué pena, discúlpenme, pero es que no tengo la... Porque Cristo lo ordenó, ¿sí? Es una ordenanza, es el segundo punto, porque Cristo lo ordenó. Porque dice, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dijo? Bautizándolos. Entonces fue ¿qué? ¿Una recomendación? ¿Una sugerencia? ¿Una opción? No, fue una orden, ¿verdad? Entonces la segunda es porque porque Cristo lo ordenó. ¿Listo? Aquí dice, porque Cristo, y luego hay un espacio en el punto B, lo ordenó. ¿Listo? El tercero dice, o la parte C, dice, demuestra que realmente soy ¿qué? Un creyente. El bautismo demuestra que realmente soy un creyente. Entonces, para los que tienen su material pueden llenar el espacio así, allí en el punto C. El bautismo demuestra que realmente soy un creyente. Una de las maneras de decirle al mundo que soy creyente es bautizándome. ¿Listos? O sea, el bautismo tiene el propósito de manifestar públicamente mi fe. Dice así en Hechos 18:8, dice, y muchos de los que oyeron creyeron y fueron bautizados. Y en primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. ¿El Señor ordenó que nos bautizáramos? Sí, el Señor ordenó. El bautismo es una ordenanza. Entonces, cuando obedecemos al Señor, nos bautizamos. Y si nos bautizamos, eso demuestra que realmente somos creyentes. Amén. ¿Cuál es el significado del bautismo? Ilustra, entonces vas a poner en tu espacio allí, el bautismo que ilustra. Ilustra la sepultura. Ilustra la sepultura y la resurrección. Ilustra la sepultura y la resurrección. Si alguno por alguna razón todavía no tiene el material, no se preocupe, yo les puedo pasar por correo electrónico el material completo en donde está cada palabra que hay que llenar en cada espacio, mientras puedes tener el material. Ilustra la sepultura y la resurrección de Cristo. Leamos lo que nos dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Dice, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Ahí está en el material. ¿Sí estamos? Estoy en la página 7, en la primera parte, en el punto A. ¿Listo? ¿Sí? Los que tienen el material, ¿estamos listos? Dice otro pasaje. Al bautizarse ustedes fueron sepultados junto con Cristo. ¿Cuándo fuimos sepultados con Cristo? Cuando nos bautizamos. ¿Qué pasó cuando nos bautizamos? Fuimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Estamos? Por eso la Biblia dice lo que nos menciona. Si Cristo fue sepultado y resucitó, nosotros a través del bautismo también somos sepultados y resucitamos a nueva vida. Y aquí dice, al bautizarse ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él, etcétera. Eso está en Colosenses capítulo 2 versículo 12, usando la versión Palabra de Dios para Todos, que la leemos como quedó escrito allí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Somos bautizados porque Cristo se bautizó? ¿Somos bautizados porque Cristo lo ordenó? ¿Y cómo somos bautizados? ¿Cuál es el significado del bautismo? Somos bautizados representando la muerte, la sepultura y la resurrección en nuestras vidas, porque juntamente con Cristo a través del bautismo somos sepultados y nacemos a una nueva vida. Amén. ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendemos el concepto? B.
ilustra mi nueva vida como cristiano. ¿Qué ilustra el bautismo? Mi nueva vida como cristiano. Es una ilustración de mi nueva vida como cristiano. Por eso dice aquí en el texto de 2 de Corintios, un pasaje que muchos saben de memoria, en la versión Reina Valera dice: de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo eres nueva criatura. Entonces el bautismo refleja, ilustra mi nueva vida. Ahora dice: pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida. Vuelve a decirlo el apóstol. Estamos en Romanos capítulo 6 versículo 4. Por el bautismo fuimos ¿qué? Sepultados. ¿Quién fue sepultado? ¿Quién resucitó al tercer día? Cristo. Por eso dice la Biblia: ustedes juntamente con Cristo fueron sepultados y ustedes juntamente con Cristo resucitan. Y la evidencia de eso se manifiesta a través del bautismo. De ahí la importancia del bautismo. Ahora, muchas veces cuando la Biblia está hablando de este bautismo, está hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo. Entendamos que hay 3 tipos de bautismos. Por lo menos 3 en la Biblia. Aquí estamos hablando del bautismo en agua, pero para los que han estado en el centro de crecimiento o en los discipulados, han visto 3 tipos de bautismos. ¿Quién me recuerda cuáles son esos 3 tipos? El bautismo en el Espíritu, ahorita lo explicamos, sí, el bautismo en el Espíritu, primero enumerémoslo. El bautismo en el Espíritu, ¿qué otro bautismo hay? El bautismo en agua, perfecto. ¿Y cuál es el tercero? Sí, ese es, y se llama el bautismo en el cuerpo. El bautismo en el cuerpo de Cristo. Entonces, son 3: el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu nos queda más fácil comprenderlo porque es como más de la vida diaria, digamos, del creyente, en el conocimiento de las Escrituras. Pero en el bautismo en el cuerpo no es tan fácil entenderlo. La Biblia dice que hemos sido bautizados en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Ahora, lo vamos a ver más adelante, me anticipo un poco. La palabra bautismo significa sumergirse. ¿Quién te bautiza en el Espíritu Santo? Eso no está en el material, así que pueden tomar nota aparte. ¿Quién les bautiza en el Espíritu Santo? No. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Juan, el primer gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y luego dice: eso dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Y luego manifiesta que el Señor es quien hace ese bautismo. Así que el bautismo en el Espíritu lo hace el Señor Jesucristo. ¿Quién hace el bautismo en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo nos inserta dentro del cuerpo de Cristo. El bautismo en el Espíritu lo hace Cristo, el bautismo en el cuerpo de Cristo lo hace el Espíritu. Y el bautismo en agua, nosotros nos sumergimos, hay un hombre de Dios que te ayuda a sumergirte dentro del agua. ¿Listo? Esto para que entendamos la diferencia de los 3 bautismos en un término general. Listo, aquí dice, estoy en la página 7. Después del texto de Romanos 6:4 dice: el bautismo no te hace un creyente. Ojo, tú no te conviertes en un creyente porque te bautices, es al revés. Porque ahora eres creyente, te vas a bautizar. ¿Sí me explico? No tengamos temor de que no vamos a ser salvos si no nos hemos bautizado. Pero la Biblia dice que debemos bautizarnos, es una ordenanza. Y la Biblia dice que si amamos a Dios, cumplimos sus mandamientos. El Señor le dijo a los discípulos: predíquenles el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo debemos aplicarlo. El bautismo es un evento necesario en la vida del cristiano, pero no me hace salvo. ¿Entendemos? ¿Qué me hace salvo?
Creer, ¿qué más me hace salvo? El arrepentimiento, ¿qué más me hace salvo? Ya dijimos creer, tener frutos dignos de arrepentimiento, ya lo dijimos, ¿qué más me hace salvo? Una nueva creación, claro que sí, nacer de nuevo. ¿Y eso lo hace quién? Dios. Porque la Biblia dice que no somos engendrados de voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios. Así que me hace salvo el nacer de nuevo cuando Dios lo hace en mi vida. Así que el bautismo no te hace un creyente, solo muestra que ya has creído. El bautismo no te salva, solo la fe en Cristo te salva. El bautismo es como un anillo de matrimonio. Es el símbolo exterior del compromiso que has hecho en tu corazón. Yo puedo estar casado y no usar el anillo. Me quité el anillo. Yo estoy casado y tengo un pacto con mi esposa. Si me quito el anillo, ¿dejo de estar casado? Ahora, si yo le entrego este anillo a alguien, que es un anillo matrimonial, y se lo pone, entonces ahora, ¿ella está casada? No. ¿Quién es el casado? Yo. Pero tengo un símbolo externo del matrimonio que es este anillo. Entonces yo me pongo el anillo para que la gente sepa, aunque me lo ponga en el dedo del corazón. Entonces ven, yo soy especial, yo soy diferente. Yo me pongo el anillo de compromiso en el dedo del corazón, y la razón porque me lo pongo en el dedo del corazón es porque amo con todo el corazón a mi esposa. No, en realidad sí, eso es verdad, pero en realidad ¿sabe por qué me lo pongo en el dedo del corazón? Porque si me lo pongo en el dedo anular se me cae y se me pierde. Pero porque amo mucho a mi esposa. Ahora, si yo me quito el anillo, la gente no va a saber si estoy casado. Entonces yo me pongo el anillo para que el que no me conoce sepa que estoy casado. Cuando uno ve una persona con una argolla de matrimonio, dice, es casado. Así que siempre que yo salgo de la casa, o sea, el día que yo salgo de mi casa sin el anillo, es como si hubiera salido sin pantalones. Igualito, me siento igual. Así que nunca voy a salir de mi casa sin pantalones, a no ser que sean pantaloneta de baño para irme a la piscina. Entonces lo mismo, el bautismo es una imagen externa, una manifestación externa de un acto del corazón. Yo voy a las aguas del bautismo para decirle a la gente, creí en Cristo y ahora soy salvo. Pero no es que yo me vuelva salvo en ese momento, amén. Porque a veces algunos van a las aguas del bautismo y dicen, listo, ahora sí yo salgo de esa agua y voy a salir santo. Y se pegan una estrellada cuando viene otra vez la tentación y de pronto pecan y dicen, uy, pero ¿cómo así? Pero si yo me bauticé. No, tú te bautizas para manifestar públicamente tu fe. ¿Estamos claros en eso? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por la gracia es que somos salvos, no por el bautismo. Pero el bautismo es una ordenanza que tú y yo debemos cumplir. El Señor Jesucristo nos lo ordenó y le ordenó a los discípulos que a todo el que creyera lo bautizaran igualmente. Amén, ¿hasta ahí estamos? ¿Por qué? Punto 3, dentro de la página 7. ¿Por qué ser bautizado por inmersión? ¿Qué significa inmersión? Sumergirse dentro de. ¿Por qué debo ser bautizado así? Es la pregunta. La primera respuesta en ese primer espacio es porque Cristo fue bautizado de esa manera. Entonces yo les hice la pregunta, ¿quiénes fueron bautizados? Algunos levantaron la mano. ¿Quiénes no han sido bautizados? Algunos levantaron la mano. Hice también la pregunta, ¿quién ha sido bautizado en un río? ¿Quién ha sido bautizado en un estanque? ¿Quién ha sido bautizado en una, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Sí, un tanque. Usamos un tanque de, ¿qué es eso? Un tanque del acueducto, como los tanques que ponen arriba en las casas. ¿Será que eso es pecado bautizarse ahí o tenemos que ir al río para bautizarnos? ¿Ustedes qué creen? Nos toca armar excursión para el Jordán, porque si no ese bautismo no vale. No, la palabra bautismo significa sumergirse dentro del agua. Entonces dice, porque Cristo fue bautizado de esa manera. Y dice en Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. O sea que él se sumergió en el agua. Ahora, cada bautismo, dice aquí, cada bautismo de la Biblia fue por inmersión. No vamos a encontrar ningún bautismo de la Biblia en que pase esto. Lo voy a bautizar. Ven, Pablo. Lo voy a bautizar.
Ya, yo te bautizo en el nombre del Padre, ya te bauticé. No, no. Eso no es bautizo. Eso no es. Bautizo es sumergirse. O sea que tú vas a las aguas del bautismo seco y sales empapado. Eso sí es evidencia que te bautizaste. Es por inmersión, ¿sí? Ya vamos para allá, es correcto. El bautismo es una decisión. El bautismo, cada bautismo en la escritura fue, en la Biblia fue por inmersión. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ejemplo, entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua, présteme atención aquí, y Felipe lo bautizó, Hechos 8:38. ¿Qué hizo Felipe en la Biblia Reina Valera dice, el eunuco etíope, que era funcionario de la reina de Candace? ¿Qué dice? Llegaron a cierta, presten atención, por favor, llegaron a cierta agua y fue sumergido, totalmente sumergido, por inmersión. Así que no solamente es que le echaran agüita, es que fue sumergido. Dice, la palabra griega, ya lo he mencionado, baptizo significa inmersión o sumergirse en el agua. Cuando uno se sumerge en el agua es todo el cuerpo entero. ¿Listo? Eso es lo que mejor simboliza un entierro y una resurrección. Yo me meto hasta las profundidades del agua y salgo representando nueva vida. Ahora, la pregunta aquí cuarta es, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. ¿Quién debe ser bautizado? El que ha creído en Cristo. El segundo, cada bautismo de la Biblia, escribes ahí la Biblia en el espacio, la Biblia fue por inmersión. El tercero dice, la palabra bautizar significa sumergirse. Ok, faltaba la tercera. La palabra bautizar significa sumergirse bajo el agua. ¿Listo? Vamos al título cuarto. Dice, ¿quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Dice Hechos 2:41, el texto lo tienen ahí. Dice, así que los que creyeron su palabra fueron bautizados. ¿Quién se debe bautizar? El que cree. El que nace de nuevo, el que cree. El que ha recibido la salvación. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos, un poquito aludiendo a la pregunta de Paulis, si tenemos un niño de corta edad que no ha entendido la salvación, o que no tiene la capacidad para entender, ¿sería correcto que lo bautizáramos? No. ¿Cuándo bautizamos a alguien? Cuando tiene la conciencia y se evidencia realmente que ha creído. No por imitación, no porque sus padres lo hagan. Por eso la vida cristiana no es hereditaria, la vida cristiana es personal. Yo no puedo decir que porque yo soy creyente, entonces como yo soy la cabeza de mi casa, entonces mi esposa es creyente. Ella es creyente porque ella un día tomó la decisión. Y porque ella tomó la decisión por Cristo, fue que yo tomé la decisión de noviarme con ella y casarme. No me hubiera casado si ella fuera incrédula. Ahora, los dos somos creyentes y tuvimos 2 hijas. El hecho de que nosotros seamos creyentes, no estoy hablando ni siquiera de ministros, el hecho de que nosotros seamos creyentes no implica que ellos sean creyentes, ellas sean creyentes. No es porque nosotros seamos creyentes, es porque nosotros tenemos que dar testimonio y yo y mi esposa somos responsables de predicar el evangelio a ellas. Yo cuando apenas eran unas niñas les prediqué el evangelio a cada una en su momento, hablándoles claramente el mensaje de salvación. ¿Qué quiero decirle a los padres, especialmente que tienen hijos pequeños, o aún de pronto, ¿por qué no a los abuelos? Predíquenles el evangelio. No piensen que porque van a la iglesia ya es suficiente, ya con ir a la iglesia todo está bien. Si tú entendiste el mensaje de salvación, predícale el evangelio a tus hijos. Compártele las buenas nuevas de salvación. Expon con toda claridad el mensaje de la salvación y lo que implica el no creer en Cristo. Y también lo que implica el creer en Cristo. Si una persona cree, está lista para ser bautizada. Dice entonces en la página 8, dice, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, Hechos 8:13, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿quiénes? Hombres y mujeres.
En Testimonio a las Naciones esperamos hasta que nuestros niños tengan suficiente edad para creer y entender el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos, si hay evidencias de que han nacido de nuevo. Eso es lo bíblico. A veces tenemos el temor que nos infundían cuando éramos de la tradición apostólica romana. Es que tengo que bautizar a mi niño si no se va a condenar. Eso es falso. Eso es falso. La condenación o la salvación no es por el bautismo. Nadie se vuelve creyente por el bautismo. Al contrario, porque eres creyente se evidencia que lo eres bautizándote y es un acto de obediencia. Estamos explicando el lugar correcto del bautismo. ¿Es claro? ¿Me explico? Ese es el lugar del bautismo. Tenemos que tenerlo claro. Ahora, algunas veces como padres nos inquietamos si tenemos hijos pequeños, no, pues es que yo quiero que lo bauticen porque no. Primero, ocúpate en educar a tus hijos, en formarlos, en enseñarles, en instruirles, en ministrarles, en predicarles el evangelio. No los agarres a bibliazos, predícales el evangelio con amor. Y cuando cada uno de tus hijos crea, se arrepiente y crea y veas evidencia de que nacieron de nuevo, aunque sean no tan grandes, no necesariamente tienen que ser adultos, pero tienen que tener capacidad de entender, pueden bautizarse. Así que un menor de edad podría bautizarse. De hecho, aquí nosotros hemos bautizado muchachos. Cuando hicimos el último, digamos que, creo que fue el último, no fue el último, no, decimos, pues, pero digamos uno de esos, ¿cuántos chicos bautizamos? Eran como los que llamaban los preadolescentes, como 10, ¿cierto? 10, 12. Y lo hicimos en cierta agua. No fuimos a un río. Aquí hemos bautizado en Testimonio de las Naciones, hemos bautizado en ríos. ¿Alguno fue cuando bautizamos en el río? ¿Alguno fue a esa salida? Ninguno fue cuando. Ustedes tal vez. Hace años nos bautizamos en el río. Pero esa vez lo hicimos en cierta agua, un tanque. ¿Es suficiente un tanque con agua o será que no? ¿Quién me dice si es suficiente un tanque con agua para bautizar? Desde que nos sumerjamos es sumergirnos en agua. Yo me podría meter en una alberca para bautizarme, no hay problema, ¿sí? Porque la palabra bautismo es sumergirse dentro de agua. Es suficiente con que el agua nos cubra totalmente. ¿Listos? Ok. ¿Cuándo debo ser bautizado? ¿Cuándo? Tan pronto como haya creído. ¿Cuándo? Tan pronto como haya creído. Eso es lo ideal. Entonces qué bueno que los que no han sido bautizados se acerquen a mí y digan, pastor, y me presionen. Pastor, ¿cuándo me voy a bautizar? Porque la Biblia dice que si yo creí yo debo bautizarme. Entonces yo tengo la obligación como pastor de programar una jornada de bautizos. Entonces nos va a tocar conseguir una de esas canecas otra vez. Inmensas, hacemos los bautizos. O vamos a algún lugar, a la bandita. Eso es una evidencia de lo que yo estoy enseñando. Eso es una evidencia de lo que yo estoy enseñando. Entonces, el bautismo no te hace cristiano. Es lo que estoy diciendo. El bautismo no te hace cristiano. Algunas personas van al bautismo y les voy a decir, cuando yo me bauticé, llegué a tener esa idea. Yo me voy a bautizar, entonces ahora sí ya limpio. Porque como yo dejo mis pecados en el fondo del agua, entonces salgo limpio ya, no peco más. ¡No! No. Es que yo creí, es que yo fui limpiado por la sangre de Cristo, es que el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo, entonces yo voy a evidenciar el bautismo. Yo voy a evidenciar la salvación a través del bautismo. ¿Sabes qué pasa cuando una persona hace eso? Se puede bautizar 10 veces y lo único que va a pasar, Amandita, es que salga empapado. Eso es lo único que va a pasar. ¿Me explico? El bautismo es consecuencia, el bautismo es una manifestación pública. ¿Qué te pasó? Ajá, experimentaste. Bueno, eso está perfecto y eso es perfectamente posible, pero no es la condición general bíblica. Puede darse, claro, y de hecho la evidencia está en que se te dio a ti, pero no es que haya una
intervención sobrenatural de Dios cuando vamos a ser bautizados, sino que porque ya hubo una intervención sobrenatural de Dios cuando nos salvó por su misericordia, entonces ahora sí vamos al bautismo. Pero Dios hizo algo especial, pastora. Pudo ser que Dios usó la excusa del bautismo para obrar en ustedes verdadero arrepentimiento. Y esa es la soberanía de Dios, gloria a Dios. Pero no podemos decir que siempre es así, ni que es para eso. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Listo. Entonces, tan pronto como tú has creído debes bautizarte. Aquellos que creyeron fueron bautizados aquel día, Hechos 2:41. Y dice en Hechos 8:35-38, que es el pasaje que tienes en la página 8, el segundo de esta parte, dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Creer de todo corazón. ¿Listo? Y luego dice, Felipe y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién bautizó al eunuco? Felipe, otra persona. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan, otra persona. Amén. O sea que preferiblemente un ministro, una persona en autoridad espiritual, aquel que te puede estar ministrando, el que puede ser tu pastor, es aquel que te va a administrar el bautismo. No hay razón para posponer su bautismo. Tan pronto usted ha decidido recibir a Cristo en su vida, usted puede y debe ser bautizado. Si espera hasta que sea perfecto, nunca se va a sentir lo suficientemente bien. Nunca vamos a estar perfectos para ir a bautizarnos si pensamos que necesitamos ser perfectos para bautizarnos, porque nunca seremos perfectos. ¿Me expliqué? Así que vamos es porque Dios hizo la obra en nuestras vidas. ¿Puedo ser bautizado con toda mi familia? Sí, si cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo. Aquí hemos tenido personas que se han bautizado en pareja o en familia. Si hacen esa pregunta, esa sería la respuesta. Y cada uno ha colocado su confianza en Cristo para salvación. Entonces instamos a que las familias sean bautizadas juntas. Es una expresión de compromiso maravillosa. El bautismo es una declaración de fe, no una tradición familiar, porque a veces podemos pensar en la tradición romana. No, es una declaración de fe. No se recomienda posponer el bautismo con el interés de esperar a otros miembros de la familia. Alguien puede decir: no, listo, yo me voy a bautizar, pues estoy esperando hasta que mi hijo crea. No, si tú creíste, bautízate y obedece. ¿Qué debo usar para ser bautizado? Estas son recomendaciones prácticas, los que se van a preparar. Se debe vestir ropa que cubra todo el cuerpo del candidato al bautismo, de preferencia que no sea ropa que al contacto con el agua sea transparente, por obvias razones. Se debe traer un cambio de ropa, toalla, un peine o cepillo y una bolsa plástica para ropa mojada. No llegues como yo me voy a bautizar y entonces ya, ¿sí? Estos son recomendaciones prácticas. ¿Tendré que decir algo? Estoy hablando de esto porque la gente se pregunta a veces y se cuestiona, y alguno dirá: no, yo no quiero ser bautizado porque allá me ponen a hablar. No necesariamente. Al principio del servicio el pastor explicará brevemente el significado del bautismo. Esperará por su turno para ser bautizado. El pastor le llamará, le presentará y brevemente le sumergirá en el agua. Si el pastor le pregunta por qué viene el agua para ser bautizado, deberá contestar brevemente, habiendo entendido la razón por la cual el creyente se bautiza. Luego puede salir, secarse y ver a los otros que serán bautizados. Le animamos a que invite a sus familiares y amigos. Si vas a ser bautizado, esto es un acto público de fe en donde la gente puede entender cuál es la razón por la que lo hacemos. Amén. Son recomendaciones prácticas acerca del bautismo. ¿Entendimos lo importante y fundamental acerca del bautismo? El bautismo es un acto de fe, que es una señal externa de algo interno en el corazón, y es que hemos creído. Listo, el significado de la cena del Señor. Estamos en la página 9. Para ir terminando en el día de hoy. Jesús nunca pidió a sus discípulos que recordaran su cumpleaños, pero sí les instruyó que recordaran su muerte, sepultura y resurrección. Digamos que
A veces en el pueblo de Dios se acostumbra a celebrar el cumpleaños del Señor, el 25 de diciembre, que ni siquiera fue ese día. Pero en realidad el Señor no está esperando que celebremos el cumpleaños. Y una de las razones es porque la celebración de cumpleaños, estoy en la página 9, que es la última, Florcita. ¿No tienes la 9? Ponte en contacto con la pastora Albita. ¿No la tienes? Página 9. ¿Será que se te traspapeló por ahí una, pastora Albita? Bueno, gracias. Entonces, dice, Dios le dio a la iglesia dos símbolos visibles, el bautismo y la cena del Señor, como recordatorios de su muerte, que son el bautismo y la cena del Señor. Bueno, ahí quedó mal redactado. Pero ¿cuáles son esos dos signos? El bautismo y la cena del Señor. Esto tengo que revisarlo. El bautismo y la cena del Señor, ¿cierto? Para algunos de ustedes rápidamente, en un minuto, ¿qué significa la cena del Señor? El cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y qué pasa con el cuerpo y la sangre del Señor? Bueno, sigue. Ok, ¿sí? Es correcto, en memoria, o sea, es recordando lo que Él hizo. ¿Estamos? Vamos a mirar el pasaje. En memoria de Él. Es correcto, es correcto. Listo, entonces, ¿qué es la cena del Señor? 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. En primer punto, la cena del Señor. ¿Están conmigo? Estamos en el punto 9. Es ¿qué sería? Es un acto simple. Es un acto simple. Nos enseñaron en la tradición romana que comíamos literalmente el cuerpo del Señor y bebíamos literalmente su sangre. No es así. No es que en el pan esté el cuerpo del Señor, ni en el vino esté la sangre del Señor. No es. Y materialmente no es. Hay una enseñanza errada en la tradición católica romana que dice que hay lo que se llama la transustanciación. La transustanciación, según dicen ellos, que no tiene ningún sustento bíblico, explican que es que el pan, en ese caso lo que llaman la hostia, se convierte sobrenaturalmente en el cuerpo y vamos a comer su cuerpo. Y el vino se convierte automáticamente en su sangre y vamos a tomar su sangre. Y se basan en un pasaje que está en los evangelios que dice: el que no coma de mi carne y beba de mi sangre no puede ser mi discípulo. Entonces dicen, Jesús lo dijo claro. Y dice que comamos la cena, que el pan significa su cuerpo, que el vino significa su sangre. Así que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre porque tenemos que obedecer al Señor. No. ¿Qué significa? El Señor, cuando estaba hablando de esto, dijo, es más, le dijo a los discípulos, es más, miren, este es un pasaje que a mí en lo particular me gusta mucho, porque deja ver una realidad que a veces sucede en la iglesia cristiana y que entendemos mal. Les voy a explicar. Dice la Biblia que cuando el Señor estaba diciendo eso, muchos de los discípulos se ofendieron y ya no siguieron más al Señor. Cuando Él les dijo, quien quiera seguirme tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y se sintieron tan ofendidos de que le dijeran eso, que ya no siguieron más al Señor. ¿Y saben qué explicó el Señor? Dijo, lo que yo les estoy diciendo es espiritual. Las palabras que yo les estoy hablando es en el espíritu. En otras palabras, yo no estoy hablando literalmente. Hay un pasaje de la Escritura que dice que el Señor comenzó a hablar por parábolas para que la gente no entendiera. El Señor no quería que todos entendieran. El Señor quería que entendieran los que tenían que entender, a los que les era revelado. ¿Me estoy explicando? Y eso dice la Biblia, y uno diría, pero ¿por qué? Más bien el Señor debería explicarle clarito a todos para que todos entendieran.
No, porque el Señor conocía el corazón. Cuando el Señor comenzó a decirle, tienes que comer mi carne, ya algunos carnívoros estaban pensando, uy. Pero los que realmente estaban entendiendo supieron, oh, comer la carne del Señor significa participar de su sacrificio, significa estar con Él, significa resucitar, significa morir espiritualmente. Así que la carne no está en el pan, la sangre no está en el vino, es un acto espiritual. Entonces, en primer lugar, es un acto simple, no es un acto sobrenatural, no es un acto extraordinario, no es un acto milagroso en donde Cristo mismo se aparece en ese pan. No, es un acto simple. En segundo lugar, dice, bueno, el versículo está ahí en el versículo 23, el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, punto. Ahora dice en el segundo espacio, es un recordatorio, ya lo dijo Paula, ya lo dijo Blanquita, es un recordatorio. Es un recordatorio. El versículo 24 que dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, si yo leo solamente ese pasaje, yo me quedo ahí y digo, sí, pero perdón, es que sí, Jesús dijo que ese era su cuerpo. Pues que yo tengo que leer todo el contexto bíblico, yo no me puedo quedar en un versículo. Recuerden esta expresión que les voy a decir hoy, que se las he dicho muchas veces, un texto fuera de contexto es ¿qué? Mero pretexto. Un texto fuera de contexto es mero pretexto. Hay doctrinas de error. ¿Cómo se llama una doctrina de error? Es una ¿qué? Una herejía. Y dice la Biblia que si enseñamos algo diferente sea anatema, y anatema es que hay maldición sobre el que enseña algo diferente. La mayoría, por no decir todas las doctrinas de error pseudo cristianas, o sea, que parecieran cristianas, nacieron de un versículo de la Biblia, pero no miraron todo el contexto bíblico, ojo. Por eso les quiero volver a decir lo que ya les dije. La Biblia repite muchas veces lo mismo, en un solo texto, en un solo pasaje tú vas a ver que el Señor repite y una y otra vez para que te quede claro. ¿Listo? Entonces es un recordatorio, también es un símbolo. Es un símbolo en el tercer espacio. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, simbólico. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ya lo había dicho antes en memoria al Señor, lo vuelve a repetir. Ahora, el siguiente espacio, es una declaración de fe. ¿Es una qué? Declaración de fe. Y dice, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, ¿qué haces? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haces una declaración de fe. La muerte de Cristo es suficiente para perdonarme. La muerte de Cristo es suficiente para salvarme. La muerte de Cristo es suficiente para redimirme. La muerte de Cristo es la que yo anuncio hoy. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Son solo aquellos que ya son ¿qué? Creyentes. Solo aquellos que ya son creyentes. Lo mismo con el tema de los niños. Tengamos cuidado con esto, porque algunos padres dicen, pero pues ¿cómo no va a participar mi niño de la cena? Tus hijos por venir a la iglesia no se convierten en cristianos, tú tienes que predicarles el evangelio. Es exactamente lo mismo que el bautismo. Pero la cena es todavía mucho más delicado. A veces decimos, no, como viene a la iglesia y todos los domingos participamos de la cena, tú deberías ser lo suficientemente claro para administrar correctamente si tu hijo va a participar o no de la cena. No esperamos que los niños participen de la cena, a menos de que haya evidencia de que son creyentes. ¿Me estoy explicando? ¿Hay alguna pregunta aquí? Esto es importante. Ahora, cuando crecen un poco más y tienen la capacidad de decidir por sí mismos, no por imitación, no porque sus padres ¿cómo dice? No obligan, no, sino los impulsan hacia allá, se me olvidó la palabra, sino que por propia decisión lo hacen, entonces sería lo correcto. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los que ya son creyentes? ¿Qué dice Marcos capítulo 14 versículos 22 al 26? Si alguien lo tiene rápidamente. Marcos 14, 22 al 26. Bueno, no tenemos tiempo para buscarlo, está ahí en la escritura.
Voy a leer el versículo 29, pues ya estamos para terminar. Dice, porque el que come y bebe, bueno, ¿quién debe tomar la cena al Señor? Dijimos, ¿cierto? Los que ya son creyentes. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto está en el versículo 29. Entonces, ¿cómo me preparo para la cena del Señor? ¿Cómo me preparo para la cena del Señor? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente, pon ahí en tu espacio, indignamente, sin dignidad, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué? Pruébese, ese es el siguiente espacio, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso está en el mismo capítulo 11 de Primera de Corintios, los versículos 27 y 28. Entonces, ¿cómo me preparo para la cena del Señor? A veces somos ligeros en participar de la cena. La Biblia dice que si tú no sigues esta preparación para participar de la cena, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Juicio come y bebe para sí, o sea que no está pasando nada. Pero ¿qué consecuencias puedes tener? Hay algunos enfermos, hay otros que se han debilitado y hay otros que inclusive han muerto. O sea que puede darse en la iglesia de Cristo que alguien muera por comer el pan y beber la copa indignamente, sin seguir este proceso. ¿Cuál es el proceso? En 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 dice, tú tienes que hacer un autoexamen, examinarte a ti mismo. Significa mirar dentro de ti. ¿Realmente yo estoy digno? ¿Realmente mi vida está en integridad? ¿Estoy teniendo malos pensamientos? ¿Estoy teniendo malas decisiones? ¿Estoy practicando adulterio, fornicación, mentira, robo, avaricia, maledicencia? Estoy hablando mal, estoy murmurando, me estoy enojando, me estoy irritando. Revisemos nuestra vida y confesemos nuestro pecado. Es el siguiente punto que está en 1 de Juan 1:9. Confesar. La Biblia dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay dos posturas que podemos tomar frente al pecado. Una, reconocerlo y confesar, y otra, consentirlo. Si yo peco, confieso el pecado y me aparto, me estoy arrepintiendo. Pero si yo reconozco el pecado y me mantengo en él, me estoy convirtiendo en un practicante del pecado que no estoy confesando. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuándo hay misericordia? Cuando tú ¿qué? Confiesas tu pecado y ¿qué haces? Te apartas. Amén. Entonces debes confesar tu pecado. En tercer lugar, debe haber una rededicación. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Rededicación. Rededicación, o sea, volver a dedicar tu vida al Señor. Decirle al Señor, yo quiero comprometerme contigo a vivir de la manera correcta. Y por último, Mateo 5, 23, 24, si alguien lo tiene, que me lo pueda leer, y estamos en las 8:30. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5, 23, 24. ¿Alguien lo tiene? ¿Ninguno lo está buscando? ¿No lo tengo que buscar yo? Bueno, lo busco yo. ¿Alguna Biblia electrónica por ahí? Mateo 5, 23 y 24. Dale, por favor. Sí, señora. Muy bien, hemos hablado de la reconciliación a propósito del tema de Mateo 5:7 que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Debes reconciliarte con tu hermano. Esos serían algunos pasos prácticos para poder revisar nuestra vida antes de participar de la cena. Amén. Hemos terminado hoy
¿Hay alguna pregunta acerca del tema del bautismo o de la cena del Señor como dos símbolos externos de la obra de Cristo y de la salvación en nuestras vidas? ¿Hay alguna pregunta? Sí, cuando se refiere al hermano es porque es cristiano. Sí, recordando que estamos hablando de que el Señor lo habla en el tema espiritual. Entonces, ¿quiénes somos los hermanos? Los que formamos parte de la misma familia de Dios. No se refiere al hermano en sangre, pero si mi hermano en sangre es creyente, pues sí, también se refiere al hermano en sangre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Bien, ¿algún comentario? ¿Hemos aclarado algo nuevo el día de hoy? ¿Se nos ha aclarado el tema del bautismo? Sé que para muchos es un tema que no es nuevo, pero es bueno que podamos tener claridad. Y lo mismo de la cena. De sangre. No, obviamente la reconciliación es general. Ahí el Señor está hablando del hermano, refiriéndose al hermano realmente en la fe. Pero si tú sabes, voy a poner este ejemplo. Si yo tengo una persona que es incrédula y que está enojada conmigo y no depende de mí el que esté bien, y yo voy y le pido perdón y me dice, no, a mí no me interesa hablar con usted, pues yo he hecho lo correcto y yo en mi corazón le he perdonado. O sea, aquí no puede haber una reconciliación, porque dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros debemos estar bien con los demás, en cuanto dependa de nosotros. Pero si realmente es un hermano, muy probablemente, y si camina con Dios, se va a reconciliar. Vamos a estar listos entonces para poder no solamente participar de la cena, sino como dice también ese pasaje bíblico, traer o en oración presentar la ofrenda que ya depositamos en el alfolí. Recordemos que la Biblia dice que debemos dejar la ofrenda y luego en oración presentarla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces presiónenme, ya le pedí a la pastora Albita que tomara nota de eso y vamos a programar el equipo ministerial para hacer los bautismos. Si lo hacemos aquí, si lo hacemos en una iglesia que nos faciliten, y vamos a programarlo. Creo que hay varias personas para bautizarse, pero antes tendríamos entonces que ahondar un poquito sobre estos temas y tener un tiempo para poderlos explicar. Sin embargo, si ya la persona que no se ha bautizado está en el centro de crecimiento y asistió a esta enseñanza, estaría listo, a menos de que haya algunas preguntas, para ser bautizado. Entonces, la respuesta a esa pregunta, recuérdame y presióname para que te pueda decir cuándo lo vamos a hacer, Pastor Albita. Correcto, para que por favor dejemos el reporte con la pastora Albita. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada uno de los que nos has permitido estar en esta noche. Bendecimos, Señor, también a los que por alguna razón han tenido dificultad. Te pedimos que les des la gracia, Señor, para apartar el tiempo, para ponerse al día. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo lo debemos hacer decentemente y en orden. Y parte de lo que tú nos enseñas es ese orden en disciplina. Gracias por el compromiso que nos das y nos permites tener al venir cada 8 días cumplidamente al centro de crecimiento. Queremos ser fieles, Dios. Queremos tener y dar buen testimonio y hacer las cosas en el orden. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por este tiempo. Y oramos, Señor, para que nos guardes de regreso a nuestros hogares. En tu precioso nombre, amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Sí. Sí. O sea, no está aprobado. Ok. Bueno, démosle la gloria al Señor. Amén. Sí. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Señora. ¿Recogieron firmas? Ok, gloria a Dios. Ok, gloria al Señor. Bueno, les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.
información. Pastor Albita, ¿tú me quieres dar luego un reporte de las personas que faltaron, porfa? Gracias.